Soy la almirante Alexandra Callahan. Tengo 44 años y pasé de ser la hija de un oficial de logística naval a comandar la Unidad 77, una de las fuerzas de tareas más secretas en las operaciones especiales de Estados Unidos. Durante años intenté hacer sentir orgulloso a mi padre, enviándole dinero, visitándolo, dejando pasar sus pequeñas bromas sobre mi trabajo de escritorio. Pero el día que me presentó a su amigo Seal como su pequeña oficinista, algo cambió. Lo que pasó después lo cambió todo. ¿Alguna vez te han descartado o subestimado por alguien a quien dedicaste toda tu vida a impresionar? Si es así, no estás solo. Antes de contarte lo que pasó en esa barbacoa, dime desde dónde estás viendo esto. Y si alguna vez has tenido que plantarte después de que te subestimaran, dale like y suscríbete porque lo que siguió podría sorprenderte. Crecí sabiendo lo que significaba el deber antes de saber escribirlo. Mi padre, Edward Callahan, se retiró como teniente comandante en logística naval. El tipo de oficial que se aseguraba de que la munición llegara a tiempo y que las cadenas de suministro no se colapsaran. Era meticuloso, orgulloso y estaba convencido de que el servicio real ocurría en el campo, botas en el suelo, acero en el objetivo. Todo lo demás era trabajo de apoyo. Tenía 8 años cuando él colocó su insignia de retiro en una caja de sombras y me dijo que las militares no era lugar para mujeres que no pudieran manejar el combate. Tenía 22 cuando le demostré que estaba equivocado al alistarme de todos modos. No protestó cuando me enlisté. Firmó los papeles con la misma expresión neutral que usaba al revisar formularios de requisición. Creo que asumió que me daría de baja o que me quedaría en alguna vía administrativa donde estaría segura y sin destacar. Fui a la escuela de candidatos a oficial en Rhode Island, me gradué cerca de la cima de mi clase y acepté mi comisión como alférez de la Marina a los 23. Mi padre asistió a la ceremonia, pero se fue temprano. Tenía un almuerzo de retiro con sus viejos compañeros de logística. Me dije a mí misma que no importaba. Mis primeros años los pasé en inteligencia, primero como analista junior a bordo de un destructor, luego en planificación de operaciones conjuntas en una instalación en tierra en San Diego. Era buena conectando puntos que otros pasaban por alto, anticipando movimientos enemigos a través de fragmentos de comunicaciones interceptadas e imágenes satelitales. A los 26 era teniente y a los 30 ya era teniente comandante. Coordinaba con equipo SEAL, unidades de reconocimiento de marines y operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Aprendí su lenguaje, sus ritmos, la forma en que pensaban sobre el riesgo y la ejecución. También aprendí que no me tomaban en serio hasta que me había demostrado 3 veces más. A los 33 fui seleccionada para comandar una célula de fusión de inteligencia conjunta en Bahrein. Fue un despliegue que mi padre describió como trabajo de escritorio en el desierto cuando se lo conté por teléfono. Estaba viendo un juego de los padres. Podía oír al locutor de fondo. No lo corregí. No le dije que mi trabajo de escritorio implicaba coordinar inteligencia en tiempo real para paquetes de ataque contra objetivos de alto valor en 2 teatros. No mencioné las noches que me quedaba despierta rastreando activos en territorio hostil ni la condecoración que recibí cuando una de mis evaluaciones evitó una masacre. Él no lo habría entendido. O tal vez sí, y eso era peor. A los 37 era comandante, que en términos navales es O5, equivalente a teniente coronel en el ejército o la Fuerza Aérea. Ya no solo analizaba amenazas. Estaba moldeando operaciones. Trabajaba directamente con unidades de guerra especial, a menudo en espacios clasificados donde mi nombre no aparecía en ninguna lista pública. Mi padre sabía que me habían ascendido. Le envié una foto de la ceremonia. Me respondió por mensaje: felicidades por el ascenso. Tu madre habría estado orgullosa. Mi madre había muerto cuando yo tenía 19, 2 semanas antes de que me graduara de la secundaria. Ella era la que me decía que podía hacer cualquier cosa. Mi padre era el que creía que no debía. Cuando cumplí 40, me incorporaron a la Unidad 77. No era una unidad a la que te postularas. Era una unidad que te encontraba. Oficialmente, no existía. Extraoficialmente,
Era una fuerza de tareas conjunta especializada en operaciones de recuperación clandestina, rehenes, pilotos derribados, activos de inteligencia capturados. Sacábamos gente de lugares a los que nadie más podía llegar. Me nombraron oficial ejecutiva bajo un contraalmirante que estaba a 3 años del retiro. Me dijo en nuestra primera reunión que me habían seleccionado porque tenía la rara combinación de intuición operativa y paciencia burocrática. Sabes pelear y sabes esperar. Eso es lo que requiere este trabajo. 18 meses después, cuando él se retiró, tomé el mando. A los 41 fui ascendida a capitano 6. Es el rango que separa a los oficiales de carrera de aquellos destinados a las estrellas. Mi padre no asistió a la ceremonia. Dijo que tenía una cita médica que no podía reprogramar. No insistí. La capitana López, mi segunda al mando, estuvo como mi invitada. Después me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Creo que hasta me lo creí. Pasé los siguientes 2 años dirigiendo operaciones en 3 continentes. Coordinaba con la CIA, el Departamento de Estado, servicios de inteligencia extranjeros. Tomaba decisiones que salvaban vidas y decisiones que las costaban. Dormía 4 horas por noche y vivía en una instalación segura en Virginia que olía a aire reciclado y café malo. Mi padre llamó 2 veces en ese periodo. Una para preguntarme si podía ayudar al hijo del vecino a entrar en la Academia Naval. No pude. La otra para contarme sobre una reunión a la que había asistido donde el hijo de alguien acababa de entrar al SEAL Team 6. Eso sí es un logro real, dijo. Le dije que tenía que irme. Tenía una sesión informativa en 10 minutos. No era mentira. A los 43 fui ascendida a contraalmirante inferior o 7. Vino con una ceremonia en el Pentágono, un nuevo conjunto de responsabilidades y un discurso del subjefe de operaciones navales sobre liderazgo y sacrificio. Mi padre envió flores. La tarjeta decía, felicidades por tu ascenso. Todavía no puedo creer que te hayan dejado llegar tan lejos. Guardé la tarjeta en el cajón de mi escritorio durante 2 semanas antes de tirarla. 6 meses después me ascendieron de nuevo. Contraalmirante superior o 8. Es un rango que menos del 1% de los oficiales llega a ver. Tenía 44 años y era la mujer más joven en ocupar ese puesto en el Comando de Guerra Naval Especial. La Unidad 77 seguía siendo mía, aunque mi rol había pasado de mando directo a supervisión estratégica. Pasaba más tiempo en salas de reuniones que en centros de operaciones, más tiempo manejando egos y expectativas que misiones. Era trabajo necesario. No era el trabajo que mi padre entendía. Seguía llamándome una vez al mes. Las conversaciones eran cortas, superficiales. Preguntaba cómo estaba. Yo decía bien. Él me contaba sobre su jardín o sus noches de póker con otros jubilados. Nunca preguntaba por mi trabajo. Yo nunca lo ofrecía. Se convirtió en un ritmo, un guión que seguíamos porque ninguno de los dos sabía cómo romperlo. Me decía a mí misma que era suficiente. Me decía que no necesitaba su aprobación. Pero cada vez que colgaba, sentía el mismo vacío que había sentido a los 23, de pie con mi uniforme blanco mientras él se iba temprano a un almuerzo. Le enviaba dinero cuando su pensión no alcanzaba. Arreglaba que un contratista le arreglara el techo cuando una tormenta lo dañaba. Me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, aunque él nunca lo pidiera. Era más fácil que confrontar la verdad, que había pasado 2 décadas demostrándome a un hombre que nunca me vería como más que la niña que organizaba sus archivos. Era almirante. Comandaba una de las unidades más élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y para él, todavía era solo alguien que movía papeles. Ese era el panorama cuando regresé a casa de permiso la primavera pasada. No había vuelto en casi un año. Me dije que era hora. Me dije que tal vez las cosas serían diferentes. Debí haberlo sabido. Las señales siempre habían estado ahí. Solo elegí no verlas.
O tal vez las vi y me convencí de que no importaban. Mi padre tenía una forma de minimizar las cosas sin parecer cruel. Nunca levantaba la voz. Nunca me insultaba directamente. Solo lo dejaba claro de mil formas pequeñas, que lo que yo hacía no era servicio real. Empezó cuando todavía era teniente. Volví a casa para Acción de Gracias y me presentó a su grupo de póker como mi hija, la chica de la Marina. Uno de ellos preguntó qué hacía y antes de que pudiera responder, mi padre dijo, análisis de inteligencia. Mucha computadoras e informes. No exactamente derribando puertas. Los hombres se rieron. Yo sonreí y cambié de tema. Más tarde, cuando intenté contarle sobre una condecoración que había recibido, asintió y dijo, qué bueno, cariño. Luego volvió a ver el juego. Para cuando llegué a teniente comandante, el patrón estaba establecido. Presumía de los hijos de otras personas, hijos que eran marines, pilotos, SEALS. Hablaba de ellos con una reverencia que nunca usaba conmigo. En una cena familiar una vez, pasó 20 minutos contando la historia del hijo de un amigo que había completado el entrenamiento BUD/S. Eso sí es un guerrero, dijo. Alguien que ha visto combate de verdad. Yo estaba sentada ahí mismo. Acababa de regresar de un despliegue donde había coordinado ataques que desmantelaron toda una red de células terroristas. No dije nada. No sabía cómo competir con su versión de heroísmo. Cuando llegué a comandante a los 37, lo llamé para contarle. Estaba en una ferretería. Podía oír el ruido de fondo, montacargas, anuncios por altavoz. Dijo, eso es genial, Alex. De verdad genial. Oye, tengo que agarrar algo de madera antes de que cierren. Hablamos después. No hablamos después. Pasaron 3 semanas antes de que llamara de nuevo. Y cuando lo hizo, no mencionó el ascenso. Preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar al sobrino de su amigo a conseguir trabajo en una base. Le di un número de contacto. Me agradeció y colgó. El punto de quiebre debió haber llegado antes, pero seguí poniendo excusas. Era de la vieja escuela. No entendía la estructura militar moderna. Venía de una generación que veía a las mujeres en uniforme como anomalías. Racionalizaba sus desaires como ignorancia, no como malicia. Pero la verdad era más simple y más dura. No respetaba lo que yo hacía porque no lo veía como real. Cuando me ascendieron a capitana a los 41, lo invité a la ceremonia. Le envié los detalles con 2 meses de anticipación. Lo llamé para confirmar una semana antes. Dijo que estaría ahí. La mañana de la ceremonia llamó y dijo que tenía una cita médica. Está programada desde hace meses, dijo. No puedo reprogramarla. Le pregunté para qué era. Dijo que era rutinaria. No insistí. Le dije que estaba bien. La capitana López estuvo a mi lado durante la imposición de insignias. Después me preguntó si quería tomar algo. Dije que no. Volví a mis cuartos y miré la pared durante 1 hora. Mi padre llamó 2 días después para preguntar cómo había ido. Le di un resumen breve. Dijo, bueno, siempre has sido buena en el lado administrativo de las cosas. Es una habilidad valiosa. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un pequeño pedazo de esperanza que no sabía que todavía sostenía. Le agradecí y terminé la llamada. No lloré. Había dejado de llorar por el años atrás. Los comentarios continuaron. Cada visita, cada llamada, había algún pinchazo sutil disfrazado de humor o observación. Nuestra pequeña oficinista probablemente está organizando cadenas de suministro, les decía a sus amigos, Alex hace todo el trabajo detrás de escena. Trabajo realmente importante, aunque no sea glamoroso. Lo decía con cariño, como si estuviera orgulloso de mí por conocer mi lugar. Yo sonreía y asentía. ¿Qué más podía hacer? ¿Decirle que había estado en tiroteos? ¿Que había tomado decisiones que ponían vidas en la línea?
¿Que me había ganado mi rango con decisiones que la mayoría de la gente no podía ni imaginar? No me habría creído. O peor, me habría creído y aún no habría importado. Para cuando llegué a contraalmirante inferior, había dejado de esperar algo de él. El ascenso fue significativo, rango de oficial de bandera, un nivel de autoridad y responsabilidad que la mayoría de los oficiales nunca alcanza. Mi padre envió flores con una tarjeta que se sintió como un cumplido a medias. No la guardé. No necesitaba otro recordatorio de que su orgullo era condicional y su respeto estaba reservado para hombres que encajaran en su estrecha definición de servicio. Cuando llegué a contraalmirante superior 6 meses después, no se lo dije hasta una semana después de la ceremonia. Sonó sorprendido cuando llamé. Otro ascenso. Realmente te están subiendo rápido. Le dije que no era rápido. Eran 22 años de trabajo. Dijo, bueno, siempre fuiste buena subiendo la escalera. Tu madre tenía esa misma ambición. No fue un cumplido. Fue un desaire. Lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. La última conversación antes de volver a casa fue breve. Lo llamé para avisarle que estaría de permiso y quería visitarlo. Sonó contento. Eso sería genial, Alex. Voy a tener a unos de los muchachos para una barbacoa. Deberías venir. Será bueno verte. Le pregunté quién estaría. Enumeró nombres, viejos compañeros de la Marina, un par de tipos de sus días de logística. Y Jacob Rains, un comandante SEAL con quien había mantenido contacto a lo largo de los años. Jake es un operador de primera, dijo mi padre. Te caerá bien. Un guerrero de verdad. Dije que estaría ahí. Colgué y miré mi teléfono, preguntándome por qué seguía haciéndome esto. Manejé 6 horas para llegar a la casa de mi padre. La ruta era familiar, Interestatal 95 a través de Virginia, cortando hacia el oeste hacia las estribaciones de Blue Ridge, donde se había retirado 15 años atrás. La casa era pequeña, un rancho de un solo piso con cochera y un patio que necesitaba corte de césped. Llegué justo después de la 13:00 horas un sábado. La entrada ya estaba llena de camionetas y un jeep con placas de veterano. Estacioné en la calle y me quedé sentada en el auto un momento, reuniéndome. Estaba en uniforme blanco de gala. Venía directo de una ceremonia en DC y no había tenido tiempo de cambiarme. Me dije que no importaba. Era solo una barbacoa. Mi padre estaba en el patio trasero cuando rodeé la casa. Estaba parado cerca de una parrilla, cerveza en mano, hablando con 3 hombres que no reconocí. Uno de ellos era más joven, tal vez finales de los 30, con la complexión y la postura de alguien que todavía corría 10 millas antes del desayuno. Ese debía ser Rance. Mi padre me vio primero. Sonrió y levantó su cerveza. Nuestra pequeña oficinista está en casa, gritó lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Los hombres se voltearon. Un par se rieron. Forcé una sonrisa y seguí caminando. Mi padre me encontró a mitad del patio y me dio un abrazo con un brazo. Mírate toda arreglada, ¿vienes de una reunión o algo? Le dije que había estado en una ceremonia de cambio de mando en DC. Asintió distraídamente, ya volviéndose hacia sus amigos. Chicos, esta es mi hija, Alex. Está en la Marina. Hace todo el papeleo de inteligencia y coordinación. Trabajo de cerebro de verdad. Uno de los hombres mayores me estrechó la mano. ¿Logística?, preguntó. Dije, inteligencia y operaciones especiales. Asintió como si no supiera la diferencia. El hombre más joven, Rance, dio un paso adelante. Tenía ojos penetrantes y esa calma intensa que ves en operadores que han pasado años en lugares malos. Extendió la mano y se le estreché. Comandante Rance, dijo. Un placer conocerla, señora. Igualmente, dije. Mi padre le dio una palmada en el hombro. Jake acaba de regresar de una rotación en el extranjero.
No puede hablar de eso, pero digamos que ha tenido a los malos en alerta. Rance sonrió cortésmente pero no dijo nada. Me cayó bien de inmediato. Nos movimos hacia la parrilla. Mi padre me pasó una cerveza y la conversación pasó a deportes, el clima, los temas seguros habituales a los que recurren los hombres cuando no saben qué decir. Me quedé al borde del grupo, escuchando a medias, tratando de decidir cuánto tiempo necesitaba quedarme antes de poder poner una excusa e irme. Fue entonces cuando Rance vio el tatuaje. Estaba en mi antebrazo izquierdo, justo debajo de la manga del uniforme blanco. Un tridente con el número 77 debajo. Pequeño y preciso. Me lo había hecho años atrás, cuando la unidad 77 era todavía nueva y todavía estábamos descubriendo qué éramos. En retrospectiva fue una decisión tonta. Los oficiales no se supone que se hagan tatuajes de unidad, pero era más joven entonces y me pareció importante. Lo había mantenido cubierto desde entonces, pero el uniforme blanco tiene mangas cortas. No había forma de esconderlo. Rance estaba en medio de una frase cuando lo vio. Dejó de hablar. Su expresión pasó de casual a otra cosa. Reconocimiento, tal vez incredulidad. Miró mi brazo durante un largo momento, luego levantó la vista a mi cara, luego volvió al tatuaje. Asentí. Así es. El patio se quedó en silencio. Mi padre miró entre nosotros, confundido. ¿Qué es la unidad 77? Rance no respondió. Todavía me estaba mirando y podía ver las piezas encajando en su cabeza. Estaba uniendo mi rango, mi edad, el tatuaje, el hecho de que acababa de venir de una ceremonia en DC. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosa, casi vacilante. Señor, dijo, volviéndose hacia mi padre. ¿Sabe quién es su hija? Mi padre parpadeó. ¿Qué quieres decir? Es Alex. Trabaja en inteligencia. Rance sacudió la cabeza lentamente. Se volvió hacia mí y vi el momento exacto en que hizo la conexión. Su postura cambió. Se enderezó, bajó las manos a los costados y cuando habló de nuevo fue con el tono formal de alguien que se dirige a un oficial superior. Almirante Callahan, señora, es un honor. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de mi padre se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Los otros hombres miraban, procesando lo que acababan de oír. Uno de ellos, un hombre mayor con una camiseta descolorida del cuerpo de marines, me miró, luego a mi padre, luego a Rance. Almirante, dijo. Es almirante. Rance asintió. Contraalmirante superior. Espera. Ella comanda la unidad 77. Es una fuerza de tareas conjunta para operaciones de recuperación clandestina. Rescate de rehenes, extracción de activos, misiones de inteligencia de alto riesgo. Si has oído de ella, no deberías haberlo hecho. Me miró de nuevo y había algo cercano al asombro en su expresión. Señora, trabajé con su gente en Siria hace 2 años. Sacaron a 6 de los nuestros cuando todos los demás dijeron que era imposible. No sabía que usted era. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Lo siento. No tenía idea. No supe qué decir. Miré a mi padre. Estaba pálido. Su cerveza olvidada en la mano. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Eres almirante, logró decir finalmente. Asentí. Desde el año pasado. Parpadeó. Pero dijiste que trabajabas en inteligencia. Lo hago, dije. También comando una fuerza de tareas de operaciones especiales. Lo he hecho durante los últimos 3 años. Me miró como si hablara un idioma que no entendía. Rance dio un paso atrás, dándonos espacio, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Los otros hombres se habían quedado callados, testigos incómodos de algo para lo que no se habían inscrito. Mi padre dejó su cerveza en una mesa cercana. Sus manos temblaban ligeramente.
¿Por qué no me lo dijiste? Quise reír. Quise gritar. En cambio, solo lo miré. A este hombre que había pasado 2 décadas descartando todo lo que había hecho. Dije, lo intenté. La barbacoa no se recuperó. Rance y los otros hombres pusieron excusas incómodas en menos de 1 hora. Me estrecharon la mano con una deferencia a la que no estaba acostumbrada fuera de entornos oficiales, ofrecieron rígidos agradecimientos por mi servicio y se fueron. Rance se quedó más tiempo. Me apartó cerca de mi auto y dijo, «Señora, lo siento». No quise. Lo interrumpí. «No hiciste nada malo», asintió, pero seguía viéndose incómodo. «Su padre es un buen hombre», dijo. «Habla de usted todo el tiempo. Está orgulloso de usted». No lo corregí. No tenía caso. Cuando todos se fueron, volví adentro. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando a la nada. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido lejano de una podadora en el patio de un vecino. Me quedé en la puerta un momento, sin saber si sentarme o irme. Levantó la vista y, por primera vez en mi vida, vi algo que no reconocí en su expresión. No era enojo, no era desdén. Era vergüenza. «No lo sabía», dijo en voz baja. Saqué una silla y me senté frente a él. «No preguntaste». Se estremeció. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero lo vi. Pensé, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Pensé que hacías trabajo administrativo. Coordinación. No sabía qué eras. Hizo un gesto vago, incapaz de terminar la frase. Una oficial de bandera, ofrecí. Una comandante de una unidad de operaciones especiales. Alguien que ha pasado los últimos 20 años haciendo exactamente lo que dijiste que las mujeres no podían hacer. Miró hacia otro lado. No dije eso. No tenías que hacerlo. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no las retiré. Cada vez que intentaba contarte lo que hacía, cambiabas de tema. Cada vez que volvía a casa, me presentabas como tu oficinista. Descartaste cada ascenso, cada despliegue, cada pieza de mi carrera como si no importara. Así que no, papá. No lo dijiste. Pero lo dejaste muy claro. Se quedó callado mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era. No quise. Se detuvo de nuevo, luchando. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si no le daba importancia, no te lastimarías cuando las cosas no salieran bien. Lo miré fijamente. Las cosas salieron bien. Soy almirante. He hecho cosas que la mayoría de la gente ni siquiera oirá jamás. Y no me estabas protegiendo a mí. Te estabas protegiendo a ti mismo. No discutió. Solo se quedó sentado ahí, este hombre que había pasado toda su vida creyendo que entendía cómo funcionaba el mundo. Dándose cuenta tal vez de que no. Pensé en irme. Pensé en salir y no volver nunca. Pero había algo en su rostro, una pequeña grieta en la armadura que había usado durante... ¿Por qué no viniste a mis ceremonias?, pregunté. ¿Por qué nunca preguntaste qué hacía realmente? Se frotó la cara con ambas manos. No lo sé, dijo. Supongo que tenía miedo de qué. De darme cuenta de que estaba equivocado sobre ti. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. No supe cómo responder. Una parte de mí quería absolverlo, decir que estaba bien, que podíamos seguir adelante. Pero no estaba bien. 20 años de desdén no se borran con un solo momento de honestidad. Necesito irme, dije, levantándome. Miró hacia arriba, en pánico. Alex, espera. No me voy para siempre, dije. Solo necesito aire. Salí al porche y me senté en los escalones. El sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el patio. Pensé en cada vez que me había presentado como su oficinista,
Cada vez que había presumido del hijo de otra persona, cada vez que me había hecho sentir menos. Y pensé en Dance, en cómo su expresión había cambiado cuando vio el tatuaje, en cómo se había enderezado y me había llamado señora. Fue la primera vez que mi padre había visto a alguien tratarme con el respeto que me había ganado. Salió 10 minutos después y se sentó a mi lado. No hablamos durante un rato. Finalmente dijo, lo siento. No lo miré. ¿Por qué específicamente? Por no verte, dijo. Por no entender lo que hacías. Por hacerte sentir que no importaba. Asentí lentamente. Está bien. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Solo está bien? Me volví para mirarlo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué está bien? ¿Qué te perdono? No sé si lo hago todavía. Pasaste 2 décadas tratándome como si estuviera jugando a fingir. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Sacudió la cabeza. No, no la tengo. Entonces dame tiempo, dije. Dame tiempo para descubrir si puedo superar esto. Asintió. Nos quedamos en silencio un rato más. Y entonces dijo, 77, ¿eso es lo que realmente comandas? Sí. ¿Y has estado haciendo esto durante cuánto tiempo? 3 años al mando. Pero he estado trabajando en operaciones especiales durante más de una década. Soltó un largo suspiro. Jesús, Alex. No tenía idea. Lo sé, dije. Y ese era el problema. No vi a mi padre durante 3 meses después de eso. Hablamos por teléfono 2 veces, conversaciones cortas y forzadas en las que ninguno de los dos sabía bien qué decir. Preguntaba cómo estaba. Decía bien. Preguntaba si estaba segura. Le decía lo que podía, que no era mucho. No insistía. Era progreso, supongo, pero no se sentía suficiente. La noticia se difundió rápido por la comunidad de veteranos de su pueblo. Mi padre me contó después que en menos de una semana todos lo sabían. El hombre que había pasado años descartando la carrera de su hija de repente se encontró respondiendo preguntas sobre cómo era criar a una oficial de bandera. Lo manejó mal al principio. Intentó desviar, minimizar, fingir que siempre lo había sabido. Pero los hombres con los que había servido no eran tontos. Podían leer entre líneas. Uno de ellos, un coronel retirado de Marines, aparentemente lo acorraló en una reunión del VFW y le dijo, Ed, llevas años diciéndonos que tu hija mueve papeles. Mientras tanto, ella está allá afuera dirigiendo misiones que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos soñar. ¿En qué diablos estabas pensando? Mi padre no tuvo respuesta. Me llamó esa noche y, por primera vez en mi vida, sonó pequeño. Todos lo saben, dijo. Todos están hablando de eso. Estaba en mi oficina revisando informes de misiones para una operación en el Cuerno de África. Dejé mi pluma y me recosté en la silla. Y me siento como un idiota. Deberías, dije. No fue amable, pero era verdad. Se quedó callado un momento, luego dijo, empecé a leer sobre la Unidad 77. No hay mucho, pero encontré algunos artículos. Algunos reportes viejos de misiones que no se atribuían a nadie. ¿Eso fuiste tú, parte de eso? Dije, la mayoría de eso nunca lo leerás. ¿Por qué no? Porque así es como funciona, papá. No existimos en papel. Hacemos los trabajos que nadie más puede hacer y luego desaparecemos. Ese es el punto. Soltó un largo suspiro. No tenía idea. Pensé. Se detuvo. No sé qué pensé. Papá, dije, necesito que entiendas algo. No hice esto por reconocimiento. No lo hice para demostrarte que estabas equivocado. Lo hice porque importaba. Porque las vidas de las personas dependían de que alguien tomara decisiones difíciles, y yo estaba dispuesta a tomarlas. Pero habría sido bonito saber que tú veías eso, que lo respetabas.
Ahora lo hago, dijo. Sé que eso no arregla nada, pero lo hago. Está bien, dije. Es un comienzo. Hablamos otros 20 minutos. Hizo preguntas, cuidadosas, tentativas, sobre mi trabajo, mi rango, que significaba comandar una unidad como la 77. Respondí lo que pude. No fue una reconciliación completa, pero fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. En los siguientes meses, algo cambió. Empezó a llamar más seguido y las llamadas se sentían diferentes. Ya no intentaba impresionarme con historias de los logros de otros. Ya no descartaba lo que yo hacía. Preguntaba por mi día, mis despliegues, la gente con la que trabajaba. Todavía no entendía la mayor parte, pero estaba intentando. Eso importaba. También empezó a ir a terapia. No me lo dijo al principio. Me enteré por un amigo mutuo que se lo encontró en el bar. Cuando le pregunté, estaba avergonzado. Pensé que debía hablar con alguien, dijo. ¿Sobre qué? Sobre por qué te traté como lo hice. Sobre por qué no podía ver lo que estaba justo frente a mí. No supe qué decir. Me decidí por, eso es bueno, papá. Me alegra. Vi el cambio de otras formas también. Dejó de presumir de los hijos de otros. Dejó de presentarme como su oficinista. Cuando alguien preguntaba qué hacía, decía, es contraalmirante en la Marina. Comanda una unidad de operaciones especiales. No puedo decirte mucho más que eso, pero estoy orgulloso de ella. La primera vez que lo oí decir eso, casi lloré. Pero el orgullo no era lo mismo que la comprensión. Y el respeto no era lo mismo que la reparación. Todavía había momentos en que lo atrapaba mirándome como si no me reconociera, como si la hija que creía conocer hubiera sido reemplazada por alguien completamente distinto. Tal vez fuera verdad. Tal vez había cambiado tanto que la niña que recordaba ya no existía. O tal vez nunca existió. Me sumergí en el trabajo. Era más fácil que lidiar con el desastre en casa. Tenía operaciones que planear, gente que proteger, misiones que ejecutar. La Unidad 77 llevó a cabo 3 operaciones importantes en esos meses, todas exitosas. Sacamos a una periodista secuestrada de Yemen, extrajimos un activo de inteligencia comprometido de Europa del Este y recuperamos materiales sensibles de un dron de reconocimiento derribado en el mar del sur de China. Cada una requirió precisión, coordinación y un nivel de gestión de riesgos que me mantenía despierta por las noches. Pero funcionaron. Mi gente volvió a casa. Eso era lo único que importaba. Asintió y volvió a los reportes, pero podía sentirla observándome. López era buena leyendo a la gente. Era una de las razones por las que la había elegido como mi segunda. Sabía cuándo presionar y cuándo dejar las cosas pasar. Dejó esto pasar. Esa noche, sola en mis cuartos, pensé en mi padre. Pensé en cómo me había mirado en ese porche, la vergüenza en sus ojos, la disculpa que no sabía cómo dar. Pensé en los años que había pasado intentando ganarme su respeto, las formas en que me había doblado en formas que pensaba que aprobaría. Y pensé en el hecho de que había llegado a almirante sin que él nunca entendiera qué significaba eso. Tal vez ahora lo entendía, tal vez no. De cualquier forma, lo había hecho. Y eso tenía que ser suficiente. La invitación llegó a finales de otoño. Una solicitud formal del Comando de Guerra Naval Especial para que asistiera a una ceremonia de cambio de mando en San Diego. Estaba entregando la Unidad 77 a mi sucesora, la capitana Elena Park, una oficial brillante a la que había mentorado durante los últimos 2 años. Era hora. Había estado al mando durante 3 años y el desgaste empezaba a notarse. Necesitaba un nuevo desafío, una nueva misión. Me habían ofrecido un puesto como subjefa de operaciones navales para guerra de información. Era un movimiento significativo, un escritorio en el Pentágono, una voz en decisiones estratégicas que moldearían a la Marina durante la próxima década. Acepté.
Llamé a mi padre para contarle sobre la ceremonia. No esperaba que viniera. San Diego era un viaje largo y su salud había estado declinando. Pero cuando le pregunté, no dudó. Estaré ahí, dijo. No me lo perdería. Le dije que no tenía que hacerlo. Dijo, lo sé, pero quiero. La ceremonia estaba programada para principios de diciembre, una mañana de sábado fresca en el espacio anfibio naval de Coronado. El cielo estaba despejado, el océano visible en la distancia, el tipo de día perfecto de California que parece robado de una postal. Llegué temprano, vestida con uniforme de servicio azul, mi uniforme impecable y mis cintas alineadas. La ceremonia sería formal, dignatarios, oficiales superiores, 1 o 2 discursos. Había hecho esto antes, pero nunca desde este lado. Nunca como la que se iba. Mi padre llegó 1 hora antes de que empezara la ceremonia. Lo vi desde el otro lado del campo de parada, caminando lentamente con un bastón que no sabía que necesitaba. Llevaba su viejo uniforme de servicio, el que había guardado en una funda durante los últimos 15 años. Le quedaba diferente ahora, más suelto en algunos lugares, más ajustado en otros. Se veía más viejo, más pequeño, pero se mantenía erguido. Cuando llegó hasta mí, saludó. Le devolví el saludo, luego lo atraje en un abrazo. No tenías que usar el uniforme, dije. Quería, respondió. Se sintió correcto. No tuvimos mucho tiempo para hablar antes de que comenzara la ceremonia. Lo presenté a algunos de mi personal, incluyendo a la capitana López y a la teniente Park. Les estrechó la mano con una formalidad que no estaba acostumbrada a ver en él. Cuando López dijo, su hija es la mejor comandante bajo la que he servido, asintió y dijo, estoy empezando a entender eso. La ceremonia misma fue precisa y eficiente, como siempre son las ceremonias militares. Hubo discursos, uno del contraalmirante saliente, uno mío, uno de Park. Hablé del servicio, de la misión, de las personas extraordinarias que había tenido el honor de liderar. No hablé de mi padre, pero cuando miré a la multitud y lo vi parado en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro, sentí que algo se abría dentro de mí. Después de la ceremonia, después de los apretones de manos y las fotos y la charla obligatoria, mi padre y yo encontramos un lugar tranquilo cerca del agua. Nos sentamos en una banca con vista a la bahía, el sonido de gaviotas y motores de barcos lejanos llenando el silencio entre nosotros. Él fue el primero en hablar. Debí haberlo sabido, Lex. Era la primera vez que me llamaba así en años. Mi madre solía llamarme Lex. Había dejado de hacerlo después de que ella murió. ¿Saber qué? Pregunté. ¿Quién eras? De lo que eras capaz. Debí haberlo visto. Miré hacia el agua. Tal vez, pero no lo hiciste. Tenía miedo, dijo. De ti. De perderte. De que fueras a algún lugar donde no pudiera seguirte. Me volví para mirarlo. He estado yendo a lugares donde no podía seguirme durante 20 años, papá. Ese es el trabajo. Asintió. Lo sé. Y lo empeoré fingiendo que no lo veía. Actuando como si lo que hacías no importara. Pensé que si no lo tomaba en serio, no sería real. Y si no era real, estaría segura. Pero no estaba segura, dije. He estado en peligro toda mi carrera. Y nunca lo reconociste porque no podías manejarlo. Tienes razón, dijo. Y lo siento. Nos quedamos en silencio un rato. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una cajita. Me la entregó sin decir una palabra. Dentro estaba su anillo naval, el que había usado durante 30 años. ¿Qué es esto?, pregunté. Es tuyo, dijo. Debí habértelo dado hace mucho tiempo. Papá, no puedo. Si puedes, me interrumpió. Te lo ganaste. Te lo ganaste más de lo que yo nunca lo hice. Sostuve el anillo en la mano, sintiendo su peso.
Estaba rayado y gastado, el oro opaco por décadas de uso. Olía ligeramente a metal y aire salado. Me lo puse en el dedo. Me quedaba grande, pero no me importó. Gracias, dije. Asintió y por un momento pensé que tal vez en realidad estaríamos bien. No sanados, no completos, pero algo cercano a la comprensión. Nunca pensé que dejarían que alguien como nosotros comandara una unidad como esa, dijo en voz baja. Me quité el anillo y se lo devolví. Se vio confundido. ¿Qué? No me dejaron, papá, dije. Me lo gané. Hay una diferencia. Su rostro se desplomó. Miró el anillo en su palma, luego a mí. No quise. Sé lo que quisiste decir, dije. Y ese es el problema. Todavía no lo entiendes. Esto no fue sobre suerte o que me dejaran entrar. Se trató de demostrarme cada día durante 20 años. Se trató de ser el doble de buena para recibir la mitad del crédito. Se trató de tomar decisiones que habrían roto a la mayoría de la gente y hacerlo sin reconocimiento porque eso es lo que requería el trabajo. Miró hacia abajo. Lo siento, Alex. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que necesitas. Necesitaba un padre que creyera en mí, dije. Pero me conformaré con uno que esté intentando entender. Se quedó callado mucho tiempo. Luego cerró la mano alrededor del anillo y dijo, estoy intentando. Sé que no arregla nada, pero lo estoy. Asentí. Lo sé. Nos quedamos ahí hasta que el sol empezó a ponerse, pintando la bahía en tonos de naranja y rosa. No fue perdón. Todavía no. Pero fue algo. Una grieta en la pared. Una posibilidad. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, me ofreció su brazo. Lo tomé y caminamos juntos de vuelta hacia el estacionamiento, un hombre viejo en un uniforme anticuado y su hija, la almirante. Ninguno de los dos muy seguro de qué vendría después, pero dispuestos a descubrirlo. Los meses que siguieron fueron un estudio en reconstrucción. Me sumergí en mi nuevo rol en el Pentágono, aprendiendo los ritmos de la guerra burocrática, navegando la política de planificación de operaciones conjuntas y estrategia de guerra de información. Era diferente a comandar la Unidad 77, menos inmediato, más abstracto, pero no menos importante. Las decisiones que tomaba se extenderían por toda la Marina, moldearían doctrina y capacidad durante años. Mi padre y yo hablábamos cada semana. Las conversaciones todavía eran a veces incómodas, todavía a veces tensas, pero eran reales. Hacía preguntas sobre mi trabajo y yo respondía lo que podía. Me contaba sobre sus sesiones de terapia, sobre las cosas que estaba aprendiendo de sí mismo. La terapeuta dice que tengo problemas aceptando cosas que no puedo controlar, dijo una vez. Dice que intenté hacerte más pequeña para no tener que preocuparme por ti. Eso suena correcto, dije. Se rió, un sonido corto y amargo. Sí, lo hace. Empezó a leer historia militar, libros sobre liderazgo, sobre mujeres en combate, sobre la evolución de las operaciones especiales. Me llamaba con preguntas sobre cosas que no entendía. Aquí dice que la almirante Grace Hopper inventó lenguajes de programación de computadoras, dijo una vez. ¿Sabías eso? Le dije que sí. Era contraalmirante, continuó. Igual que tú. Nunca lo supe. Ha habido muchas mujeres haciendo cosas notables en las Fuerzas Armadas. Dije, solo lo hemos estado haciendo en silencio. Demasiado en silencio. Dijo que alguien debió habérselo dicho. Quise decir que había intentado decírselo, que había pasado años intentando que lo viera, pero lo dejé pasar. Estaba aprendiendo. Eso tenía que ser suficiente. En la primavera vino a visitarme a Virginia. Fue la primera vez que él venía a verme en lugar de al revés. Lo recogí del aeropuerto y manejamos por Arlington, pasando el Pentágono, pasando los memoriales y monumentos que marcaban la capital del poder militar estadounidense.
Miraba por la ventana como un turista, absorbiéndolo todo. «Trabajas aquí», dijo, más para sí mismo que para mí. «¿Realmente trabajas aquí?» «Sí», dije. «¿Cómo es?» Lo pensé. Abrumador, importante, frustrante, gratificante, todo al mismo tiempo. Le mostré mi oficina, un espacio pequeño con una ventana que daba al río, paredes llenas de condecoraciones y fotos de varios mandos. Se quedó en la puerta un largo momento, solo mirando. «Esto es real», dijo en voz baja. «Esto es realmente real». «Siempre lo fue», dije. Asintió. «Lo sé. Estoy empezando a entenderlo». Esa noche cenamos en un restaurante tranquilo en Alexandria. Entre vino y pasta, me contó sobre su vida, sobre las cosas que lamentaba, sobre las formas en que deseaba haber sido diferente. «Fui un buen oficial de logística», dijo. «Pero fui un padre mediocre». «No fuiste mediocre», dije. «Fuiste ausente». «Hay una diferencia». Se estremeció, pero no discutió. «Tienes razón. Lo fui. Y lo siento». Tomé un sorbo de vino, considerando cuidadosamente mis siguientes palabras. Solía pensar que si solo hacía suficiente, lograba suficiente, finalmente me verías. Pero el problema no era lo que hacía. El problema era que ya habías decidido quién era. Y nada de lo que lograra podía cambiar eso. «Astarans», dijo. Asentí. «Astarans». Odio que haya tenido que ser alguien más diciéndomelo para que lo creyera, dijo. Odio no haberlo podido ver por mí mismo. Yo también, dije. Pero aquí estamos. Terminamos la cena en relativo silencio. Después caminamos por el Potomac, las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Se movía lentamente, apoyándose en su bastón, pero insistió en caminar. «Necesito preguntarte algo», dijo después de un rato. «Está bien. ¿Crees que alguna vez me perdonarás?» No respondí de inmediato. Pensé en todos los años de desdén, todas las veces que me había hecho sentir invisible. Pensé en la niña que había sido, desesperada por su aprobación, y en la mujer que me había convertido, que había aprendido a vivir sin ella. «No lo sé», dije finalmente. «Tal vez, pero el perdón no va a borrar lo que pasó. No va a devolverme los años que pasé intentando ser suficiente para ti». «Lo sé», dijo. «Solo necesitaba oírte decirlo». Caminamos en silencio un rato más. Luego dijo, «Por lo que vale, siempre fuiste suficiente. Solo fui demasiado estúpido para verlo». No fue absolución, pero fue honesto. Y la honestidad, estaba aprendiendo, era su propia forma de reparación. La salud de mi padre declinó durante el siguiente año. Empezó con cosas pequeñas. Falta de aliento, fatiga, una tos persistente que seguía descartando como alergias. Para el verano, los doctores tenían un diagnóstico: insuficiencia cardíaca congestiva complicada por décadas de hipertensión no tratada. Le dieron 2 años, tal vez 3 si tenía suerte y seguía sus órdenes. No era bueno siguiendo órdenes. Volé a casa tan a menudo como pude, equilibrando sesiones informativas en el Pentágono con visitas al hospital, llamadas seguras con conversaciones junto a la cama. Odiaba que yo estuviera ahí, odiaba que lo viera débil. «Tienes cosas más importantes que hacer que cuidar a un viejo», decía. Le decía que no había nada más importante y sacudía la cabeza como si no me creyera. Pero también hablaba más abiertamente que nunca sobre mi madre, sobre su propio padre, sobre las formas en que el trauma generacional se pasa como herencias que nadie quiere pero todos guardan. «Mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí tampoco», dijo una vez. «Juré que sería diferente con mis hijos. Y luego solo repetí los mismos errores». «No tenías que hacerlo», dije. «Lo sé, pero es más fácil repetir lo que conoces que construir algo nuevo». Me miró, sus ojos más claros de lo que habían estado en días. «Tú construiste algo nuevo».
rompiste el patrón. Tuve que hacerlo, dije. No había otra opción. Sonrió débilmente. Siempre fuiste terca. Eso lo sacaste de tu madre. En el otoño traje a la teniente Park a conocerlo. Había tomado el mando de la unidad 77 con la misma precisión y dedicación que había esperado, y quería que él viera lo que venía después, que entendiera que el trabajo continuaba. Estaba sentado en su sala, cánula de oxígeno en la nariz, y escuchó mientras Park le contaba sobre una operación reciente. Detalles clasificados eliminados, pero la forma de ella lo suficientemente clara. Cuando terminó, asintió lentamente. Estás haciendo buen trabajo, dijo. Gracias, señor, respondió Park. Se volvió hacia mí. La entrenaste. La mentoré. Ella hizo el trabajo sola. Miró entre nosotras y vi algo como maravilla en su rostro. Esto es tu legado, dijo. No solo las misiones, las personas. No lo había pensado de esa forma, pero tenía razón. Las misiones serían olvidadas, enterradas en archivos clasificados que nadie leería jamás. Pero las personas, los oficiales que había entrenado, los líderes que había moldeado, ellos continuarían. Ellos eran el legado. Para diciembre estaba en hospicio. Tomé permiso de emergencia y me mudé a su casa, durmiendo en el sofá, manejando su cuidado, atendiendo llamadas de parientes lejanos que de repente querían reconectar. La capitana López manejó mis responsabilidades en el Pentágono sin quejarse. Toma el tiempo que necesites, señora, dijo. Nosotros nos encargamos. Mi padre entraba y salía de la conciencia esas últimas semanas. A veces despertaba y sabía exactamente dónde estaba, quién era yo. Otras veces me llamaba por el nombre de mi madre o preguntaba cuándo tenía que reportarse para el deber. Le sostenía la mano y le decía que estaba en casa, que estaba seguro, que todo estaba cuidado. 3 días antes de morir tuvo un momento de claridad. Me llamó a su cama, su voz apenas un susurro. Lex. Estoy aquí, papá. Necesito decirte algo. Está bien. Estaba equivocado sobre todo. Sobre ti. Sobre qué importaba. Sobre qué hace a alguien un guerrero. Fuiste más valiente que cualquiera de nosotros. Entraste a habitaciones donde nadie te quería y los hiciste darte un asiento en la mesa. Eso es coraje. Eso es fuerza real. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. Gracias por decir eso. Debí haberlo dicho hace 20 años, dijo. Lo siento no haberlo hecho. Lo sé, dije. Te perdono. Cerró los ojos y pensé que se había dormido de nuevo. Pero luego apretó mi mano y dijo, tu madre estaría tan orgullosa de ti. Yo también. Espero que lo sepas. Ahora lo sé, dije. Murió 2 días después, un martes por la mañana justo después del amanecer. Estaba sentada a su lado leyendo un libro cuando su respiración cambió. Dejé el libro, tomé su mano y me quedé ahí hasta el final. Fue silencioso. Fue pacífico. No se parecía en nada a cómo había vivido, y tal vez eso fue una misericordia. Lo enterramos con honores militares completos en el Cementerio Nacional de Arlington. Tomó algo de trabajo. No había servido lo suficiente para calificar automáticamente y su rango no era lo suficientemente alto para garantizar un lugar. Pero hice algunas llamadas, jalé algunos hilos y lo logré. Habría odiado que usara mi posición para arreglarlo. También habría estado secretamente complacido. El funeral fue pequeño, un puñado de sus viejos amigos de la Marina, algunos vecinos, unos pocos parientes lejanos. Vinieron la capitana López, la teniente Park y el comandante Rance, que había mantenido contacto después de esa barbacoa. La Marina proporcionó una guardia de honor, jóvenes marineros en uniforme que doblaron la bandera con precisión mecánica y me la entregaron con palabras ensayadas de gratitud por su servicio. Sostuve la bandera en mi regazo durante las palabras del capellán, sintiendo su peso,
pensando en lo que representaba. No solo el servicio de mi padre, sino el mío. No solo su legado, sino el que todavía estaba construyendo. Cuando la Guardia de Honor disparó la salva de rifles, no me estremecí. Había oído peores sonidos en peores lugares. Después del servicio, la gente se acercó a ofrecer condolencias. Me dijeron que era un buen hombre, un oficial dedicado, un amigo leal. Me dijeron que había hablado de mí constantemente en su último año, que había estado muy orgulloso. Les agradecí, sonreí y cumplí el papel de la hija afligida. Y estaba afligida, pero no solo por el hombre que murió. Estaba afligida por la relación que nunca tuvimos, por los años que desperdiciamos, por la comprensión que llegó demasiado tarde. Rance fue el último en acercarse. Se puso en posición de firmes y dijo: «Almirante, lamento su pérdida». «Gracias, comandante». Vaciló, luego dijo: «Si ayuda, cambió». Después de ese día en la barbacoa, realmente cambió. Pasó el último año intentando entender quién eras. Eso vale algo. Vale algo, dije, pero no borra los 20 años anteriores. No, coincidió Rance. Pero cuenta para algo. Asentí. Saludó y le devolví el saludo y luego se fue, dejándome sola con la bandera y el silencio. Regresé al trabajo una semana después del funeral. Había un atraso de decisiones esperando, sesiones informativas a las que asistir, reuniones que presidir. Me sumergí con el enfoque que había definido mi carrera, canalizando el duelo en productividad como siempre lo había hecho. La capitana López lo notó, por supuesto. «Señora, si necesita más tiempo». «No», dije. «El trabajo es lo que necesito ahora». No presionó, pero me observaba cuidadosamente, como lo hace un buen oficial ejecutivo. Y tal vez tenía razón en preocuparse. Estaba trabajando 14 horas al día, durmiendo 5 horas por noche, evitando cualquier cosa que requiriera que me sentara quieta y sintiera. Era insostenible y lo sabía. Pero sostenible no era el punto. Sobrevivir lo era. 2 semanas después del funeral, llegó un paquete a mi oficina. Sin remitente, solo mi nombre y rango en la letra de mi padre. Dentro estaba su anillo naval, el que había intentado darme en la ceremonia de cambio de mando, y debajo, una nota en papel amarillento. La tinta ligeramente corrida. «Lex, si estás leyendo esto, me fui. Siento no haber podido darte esto en persona, pero me lo devolviste la última vez y entendí por qué. No me gané el derecho de pasártelo. Pero quiero que lo tengas de todos modos. No por lo que hice, sino por lo que tú has hecho. No solo cumpliste el estándar. Te convertiste en el estándar. Ojalá te lo hubiera dicho más. Ojalá lo hubiera visto antes, pero ahora lo veo. No eres mi pequeña oficinista. Nunca lo fuiste. Eres la almirante Alexandra Callahan y eres todo lo que debía haber sido. Llévalo si quieres. Déjalo en un cajón si no. De cualquier forma, sabe que finalmente entendí quién eras». Y estaba asombrado. «Papá». Leí la nota 3 veces. Luego me puse el anillo en el dedo. Todavía me quedaba grande, pero no me importó. Lo usé el resto del día, sintiendo su peso, su historia, el legado complicado que representaba. Cuando la capitana López lo notó, no dijo nada. Solo asintió, un pequeño gesto de comprensión. Esa noche, sola en mis cuartos, pensé en mi padre, en el hombre que había sido y en el hombre que había intentado convertirse, en las formas en que nos habíamos lastimado y en la pequeña gracia de su último año. Había pasado 2 décadas descartándome y 1 año intentando compensarlo. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero fue algo. Pensé también en mi madre. La mujer que había creído en mí desde el principio, que me había dicho que podía hacer cualquier cosa. Deseé que hubiera vivido para ver en qué me había convertido. Deseé que hubiera estado ahí para los ascensos, las ceremonias,
los momentos que importaban. Pero tal vez había estado de alguna forma que no podía medir ni probar. Y pensé en los oficiales más jóvenes que había mentorado, Park y las docenas de otros que habían pasado por mis mandos a lo largo de los años. Mujeres que habían enfrentado los mismos desdenes silenciosos, el mismo socavamiento sutil, los mismos estándares imposibles. Había intentado darles lo que nunca tuve. Alguien que las viera, que creyera en ellas, que despejara el camino para que no tuvieran que pelear cada batalla que yo había peleado. Ese era el trabajo real. No las operaciones ni las misiones ni las sesiones informativas clasificadas. El trabajo real era asegurarme de que la próxima generación no tuviera que demostrarse como yo lo había hecho. El trabajo real era cambiar la cultura. Una conversación, una decisión, un ascenso a la vez. Saqué mi teléfono y llamé a la teniente Park. Contestó al segundo timbre. Almirante, ¿todo está bien? Todo está bien, dije. Solo quería saber cómo estás, cómo te trata el mando. Está bien, señora. Desafiante, pero bien. Así es como debe ser, dije. Elena, necesito que recuerdes algo. Sí, señora. Perteneces ahí. Te ganaste ese mando con años de trabajo duro y dedicación. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Ni tus pares, ni tus superiores, ni nadie. Hubo una pausa, luego en voz baja, ¿alguien te hizo dudar, señora? Durante mucho tiempo, dije. Demasiado tiempo. No cometas mi error. No lo haré, dijo. Lo prometo. Bien. Sigue adelante, teniente. Sí, señora. Colgué y me senté en el silencio de mis cuartos, sintiendo algo como paz a sentarse sobre mí. Mi padre me había presentado mal una vez. Me había llamado su pequeña oficinista, había descartado mis logros, se había negado a ver en quién me había convertido. Pero al final, lo había visto. Al final, lo había sabido. Y tal vez eso era suficiente. No perdón, no absolución, sino reconocimiento. El reconocimiento de que había hecho algo valioso, algo que importaba. Había servido en silencio durante 20 años y luego alguien finalmente lo había notado. No porque lo exigiera, sino porque la verdad tenía una forma de revelarse. Miré el anillo de mi padre, todavía demasiado grande en mi dedo, y pensé en la nota que había dejado. Eres todo lo que debía haber sido, había escrito. Pero estaba equivocado en eso. No era lo que él debió haber sido. Era lo que había elegido convertirme. Y esa distinción importaba. 5 años después, estaba en la misma oficina del Pentágono ahora como almirante de 3 estrellas sirviendo como subjefa de operaciones navales. Las responsabilidades habían crecido. Las decisiones se habían vuelto más pesadas, pero el núcleo del trabajo seguía siendo el mismo. Proteger gente, habilitar misiones, moldear el futuro de la guerra naval. Tenía 50 ahora, con más gris en el cabello y más líneas alrededor de los ojos. Pero todavía estaba aquí, todavía sirviendo, todavía luchando por las cosas que importaban. La teniente Park ahora era comandante Park, comandando su propio grupo de batalla. Había superado todas las expectativas que había tenido para ella, y había tenido expectativas altas. Hablábamos regularmente y cada conversación me recordaba por qué había elegido este camino. No por reconocimiento o gloria, sino por la oportunidad de construir algo que me sobreviviera. El anillo de mi padre estaba en una pequeña caja de madera en mi escritorio junto a su nota final. Ya no lo usaba. Era demasiado suelto y demasiado poco práctico para el trabajo que hacía, pero lo mantenía cerca. Algunos días abría la caja y leía la nota, recordándome cuán lejos habíamos llegado ambos. Otros días la dejaba cerrada, enfocada en el presente en lugar del pasado. La herida que dejó no había sanado completamente. No estoy segura de que alguna vez lo haga, pero había formado costra, dejando atrás una versión más dura y más sabia de mí misma. Había aprendido que el respeto no se puede exigir,
solo rebelarse. Que algunas disculpas vienen a través de comportamiento cambiado en lugar de palabras. Que el legado no es sobre el reconocimiento que recibes, sino sobre las personas que levantas. En las noches tranquilas, cuando el Pentágono se vaciaba y tenía la oficina para mí sola, pensaba en esa barbacoa, en la broma de mi padre. Nuestra pequeña oficinista está en casa, y en la respuesta del comandante Rance, en la mirada en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de que había estado equivocado. Debí haberme sentido vindicada. En cambio, se había sentido como duelo. Pero el duelo no era el final de la historia. El final era lo que vino después. La reconstrucción lenta, la reconciliación tentativa, la gracia de su último año. Había pasado 2 décadas equivocándose y 1 año intentando arreglarlo. No había borrado el dolor, pero lo había transformado en algo soportable, algo que podía cargar. Mantuve su anillo naval como recordatorio, no de él, sino de la elección que había hecho. La elección de servir de todos modos, de destacar de todos modos, de construir una carrera que valiera la pena, incluso cuando nadie estaba mirando. Lo había hecho por mí misma, no por él. Pero al final, él lo había visto. Y eso había importado más de lo que esperaba. Ahora, parada en la ventana de mi oficina con vista al Potomac, pensé en lo que le diría a mi yo más joven si pudiera. Le diría que la validación vendría eventualmente, pero no de la forma que esperaba. Le diría que pasaría años demostrándose a alguien que no podía verla y que dolería, pero no la rompería. Le diría que llegaría a almirante, que comandaría unidades élite, que moldearía el futuro de la guerra naval. Y le diría que nada de eso significaría tanto como el momento en que su padre finalmente la llamara por su rango. Me había presentado mal una vez. Pero al final, supo exactamente quién era. Y tal vez después de todo, eso fue suficiente.